Las tertulias literarias de la Biblioteca del Centro Cívico Río Vena. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a las tertulias literarias de la Biblioteca del Centro Cívico Río Vena. Bienvenidas a la tertulia, a la primera de este 2024. ¿Qué tal habéis empezado el año, lector? Espero que con algún libro de autor burgalés, La Recámara. Y si no, aquí estamos nosotros para daros a conocer algunos de los mejores escritores locales que tenemos desde este espacio en el que estamos empeñados en ello y felices de saber que un poquito sí que lo estamos haciendo. Estamos aportando para que los conozcáis. Haciendo un poco el balance del año pasado, os cuento, el primer año completo de la actividad, vinieron por aquí 8 de esos autores burgaleses, entre otras tantas tertulias, y fueron decenas las personas asistentes y participantes en ellas. Además, ya se cuentan por cientos las escuchas de nuestro podcast a través de las distintas plataformas. Recordad que nos podéis encontrar como Las Tertulias Literarias en iVoox, Spotify y YouTube. Daros las gracias, como siempre, a todos y a todas por venir, y sin más preámbulos nos disponemos ya a disfrutar de una conversación con uno de esos autores que más nos han llamado la atención en el panorama literario burgalés, y enseguida vais a saber por qué, si no lo sabéis ya. Se trata de Álex Núñez Peña, al que damos también la bienvenida. Muy buenas, Álex. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Te agradezco especialmente que hayas venido, porque según lo que tengo entendido, lo que pude apreciar además cuando me puse en contacto contigo, que no fue fácil, además, es decir, no eres muy amigo de este tipo de actos, digámosle, públicos. Bueno, sobre todo es porque tengo pánico a hablar en público y me pongo muy nervioso, entonces lo paso tan mal que no... o sea, por eso me cuesta este tipo de historias. Y luego, aparte, que también es que me hago fantasías, me creo que soy como un escritorazo y que me va a llamar, alguien me va a escuchar, que Viggo Mortensen me va a escuchar y me va a llamar para adaptarlo, para dirigir y protagonizar una película basada en mi libro. Entonces, creo que eso no es bueno para nadie, este tipo de fantasías, ¿no? Ya vemos el toque de humor que distingue al libro, que distingue al autor, ya lo veréis. Bueno, le voy a presentar rápidamente, sobre todo porque tampoco tengo mucho que contar sobre él, porque, como os digo, si hacéis un barrido en Google sobre su persona vais a encontrar muy poca o nula o ninguna información. Tampoco tiene redes sociales y no hay más fotos suyas que la que ilustra la solapa del libro y la minimalista nota biográfica que ha incluido. Y bueno, pues vamos a hablar de ese libro, de Dile a tu padre que le quieres, editado por Atticus, en la que solo hallaréis, como digo, un escueto apunte sobre su trayectoria literaria, 25 años escribiendo historias, y este es su primer libro publicado. Eso pone, entre comillas, en la solapa del libro. Pues lo primero que te tengo que preguntar es muy obvio. Álex, ¿quién eres? ¿Qué te ha movido a publicar ahora, después de 25 años, como dices? Cuéntanos lo que quieras de ti. Aunque si me permites, antes de que respondas, tal vez prefieras que se te conozca por cómo escribes, a lo mejor. Porque quería hacer una reflexión a este respecto, porque a veces no conocemos la vida y la trayectoria de los autores, pero es que se puede saber mucho sobre cómo es una persona y sobre cómo piensa por cómo escribe, ¿no? Entonces, pues bueno, más allá de lo que uno pueda alejarse de sí mismo y explotar toda su creatividad, está acotado por lo que se es, ¿verdad? Entonces, sí. Cuéntanos sobre ti, venga. En mi caso, cualquiera que lea el libro y que me conozca un poco va a saber que hablo de mí, de mi familia y de mis movidas. No eso. Esto es no sé si es una especie de vagancia o... no es que quiera hablar de mí, sino que me resulta más cómodo hablar de algo que conozco. Y lo que mejor conozco, pues eso, soy yo mismo y mi familia y mis historias. Y esto que comentabas de los autores, que es que a un autor le puedes conocer por su obra, sí, yo me encanta saber sobre autores, ¿no?
Pero luego a veces te llevas sorpresas. Entonces te dices, joder, dices, este tío que ha escrito igual este relato tan compasivo en la vida real se portó como un cabrón con los que le rodeaban o lo que sea. Entonces, a veces la imagen que te haces a partir de las historias no encaja con la real. Claro, en tu Y caso, pues por eso también has incluido poca información, a lo mejor por ese motivo, por eso que porque no, eres un tampoco. poco tímido y porque Sí, tampoco tengo. también quieres que te conozcan un poco por cómo escribes. Sí, tampoco tengo especial interés en que me conozca nadie. Lo que quiero es que las historias lleguen y que eso, que le hagan vibrar a la gente y ya está. Pero no. Si he hablado de mí no es por en el libro, no es por es porque me resulta más fácil así hablar de. Bueno, es muy habitual, ¿no? Sí, al Escribir principio me sobre, imagino que sí. Sí, es lo más pesado. sobre uno mismo. Bueno, dile a tu padre que le quiere. Se titula el libro del que vamos a hablar, una selección de relatos en los que Alex Núñez retrata un poco el perfil de una generación de hombres, padres, la nuestra, repleta de inquietudes y situaciones que nos desbordan respecto a la educación y la crianza de los hijos y cómo lidiamos con todo ello a partir de lo que somos, con los instrumentos que disponemos para ello, con nuestras limitaciones, con nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestros valores. Y lo extenuante resulta enfrentarnos, por un lado, a los dilemas infantiles y a los adultos a la vez, gestionar las emociones, alternando capas de pensamiento tan distintas, ¿no? Y tratar de ser la mejor versión posible de nosotros mismos, en todas las facetas, sin darnos cuenta de que no tenemos el control de todo y que al final es una presión insoportable que nos puede volver locos de remate. Y es un empeño encomiable, pero abocado al desastre, como se ve claramente en el relato que da título al libro. Dile a tu padre que le quieres. En el relato y en mi vida real. No, porque eso, yo soy un obsesivo del control y ya y sé a dónde te lleva. No puedes controlarlo todo. Ni es bueno para ti, ni es bueno para los que te rodean y eso. No sé, es que igual ahora es que creo igual es una época en la que se da especial importancia a la paternidad. Creo que siempre ha sido como importante, pero ahora es como que se habla mucho del tema. Yo que sé, cogerse un suplemento de las revistas, siempre hay cómo conocer, cómo acercarte a tu hijo adolescente, cómo limitarle sin que le duela. Entonces, no sé si en otras, o sea, igual se oye más, pero bueno, creo que la preocupación es la misma en otras épocas que en la de ahora. Uh-huh. Y eso sí cuento. Uh-huh. Dicho esto, no quiero llevaros a engaño, ¿eh? Dice la sinopsis que el libro es una antiguía definitiva para los jóvenes padres de hoy en día. Un eslogan que parodia a esos libros de autoayuda que, por otro lado, han desbancado a la filosofía de nuestras vidas y que en el fondo es apropiado y además va acorde con el tono que tiene el libro, divertido, con sentido del humor, que ya se entrevé también en el curiosísimo fajín. Os recomiendo que le echéis un ojo, que acompaña a la estupenda edición de Atticus con frases como esta mierda es mierda de la buena, Sí, sí. que es de un amigo tuyo, o a la altura de Buscando a Nemo, que es de tu mujer. Sí. Y es del todo cierto. Es un libro escrito con mucho sentido del humor. Hay banalidades, desenfado, juegos, diversión. Así que va a entretener a quien lo lea. Pero he de decir dos cosas al respecto. Este libro a mí me parece más serio de lo que parece. Como decía en la anterior pregunta, y es muy satírico porque, como toda sátira, trata de revestir con humor una crítica o un problema, ¿no? Ahora me dirás si me equivoco. Y luego, por otro lado, hay partes del libro que te pueden divertir y te pueden emocionar a partes iguales. Y en este punto me refiero, por ejemplo, al último relato, el guerrero americano. Sí. Uh-huh. Es la manera de acercarse a los temas. Por ejemplo, ahora estoy pensando en Kurt Vonnegut, que tenía una frase que era ante la tragedia tenemos dos tipos de respuesta, que una es llorar u otra reír. Y decía el tío que él prefería la risa porque era menos sucio. Y es que a mí hay una cosa que me pasa que escribiendo, cuando me acerco a una historia con un tono solemne o grave, soy incapaz de hacerla avanzar.
Y entonces eso, mi manera más, la manera que yo, en la que yo me muevo bien es con el humor. Y es cierto eso, que son temas, bueno, no sé si son temas graves o no, pero bueno, son personajes que están eh, sufriendo tensiones por ciertas circunstancias así y, y eso, y esa es mi manera de acercarme O sea con el humor. que esa elección del lenguaje con el tono que empleas, que descarga peso y descarga gravedad a las situaciones que se plantean, o sea, da la impresión de que bajo esa apariencia de humor ligero hay mucha densidad, como dices, y carga sentimental, que es difícil de asumir de otro modo, ¿no? Y tú lo encaras de esa manera, escribes de esa manera. Sí, para mí Para sí. afrontarlo necesitas el humor. Sí, ha sido así, además, en mi vida normal, es en literatura, pero también viene de mis amigos de toda la vida, que la manera de encajar los temas y de verlos entre nosotros ha sido siempre desde la ironía y el cachondeo. ¿No? Y ya te digo, me resulta muy difícil. Y es más que si los libros que más me llegan siempre tienen humor. Si hay los libros que no tienen ni una ápice de humor así, hay muchos que valoro también, pero las que más me tocan la fibra son esos, en los que el autor emplea el humor. No, creo que es necesario en literatura y en la vida, no. Ujú. Pues vamos a hablar de lo divertido, ¿no? Porque hay relatos que de verdad parecen guiones de un sketch de José Mota. No sé si lo conocéis, ¿no? O sea, pues hay, por ejemplo, sabes que me refiero al del parque infantil. Sí, Por ejemplo, Burgos, tarde anodina, esto lo hemos vivido todos los que hemos sido padres, tarde anodina, aburrida, en la que estamos en un parque infantil desierto porque no hay nadie, porque luego cuando estás allí te das cuenta, dices, claro, no hay nadie, porque hace frío, se está mal, por eso no hay nadie, pero estás tú y estás con tu hijo. Y lo dicho, la calle es un congelador y ahí estamos aguantando estoicamente como y tú lo planteas como si fuéramos protagonistas de un concurso que está siendo retransmitido en tono irónico, claro, para entretener a otros. ¿Cómo se te ocurrió exhibirlo desde ese punto de vista? no, bueno, eso fue. A ver, es que no sé, ves, si ves concursos en la televisión, yo odio los concursos, no puedo con ellos, ni el pasapalabra, bueno, cualquier tipo de concurso me puede. ¿Por qué no te Y gustan? no sé, me aburren y luego me parecen como demasiado chorras. No lo sé, las pruebas y todo eso no me divierte. Y entonces es como digo, joder, o sea, emiten algo que a mí me parece una tontería, pero bueno. Y, Y resulta y relevante para otros. resulta relevante, y de lo realmente relevante, que es el día a día, eh, que es eso, que es repetitivo, aburrido, desesperante a veces, no se valora. Entonces fue una manera también de acercarme a eso, decir, bueno, pues digo, oye, igual no va a haber premio, pero bueno, esto lo vamos a poner aquí para que se vea, para darle lo que dices tú, su relevancia, ¿no? Claro, porque ha ocupado una tarde de tu vida. Sí, muchas, muchas. Y muchas. Bueno, y luego está el padre inventor de juegos, de un relato que se titula El triunfo del capitán Balilo, que os recomiendo, porque tan a menudo tenemos que sacar recursos creativos para entretener a los peques. Un relato que habla sobre la importancia de disfrutar de esos momentos, del carpe diem. Dicho lo cual, también te digo que es la frase más repetida por los padres mayores. Eso de aprovecha y disfrútalos ahora, que son pequeños, ahora que puedes. Y parece que te están vaticinando el apocalipsis, que viene después la hecatombe. Y bueno, pues tratas de transmitir eso, ¿no? De esos momentos en los que nos damos cuenta de lo importante que es vivir con consciencia esos momentos pues, que son divertidos y que son para apreciar, ¿no? Y que también te cuestan un huevo. Sí, lo que pasa es que eso es como una espada de doble filo. O sea, por una parte dices, tengo que vivir este momento al máximo y estar aquí presente y disfrutarlo. Y a la vez que te estás diciendo eso, eres consciente de que ese tiempo está pasando. Y yo es que eso lo vivo con mucha desesperación. Y,
Entonces, no sé, creo que yo no tengo ningún consejo, no sé nada, pero bueno, pero quería captar esa sensación de decir, de querer aprovechar el momento, eh, porque eso, sabes, que son momentos que pasan rápido. O sea, los niños, el niño tiene 15 años ya y para mí ha sido como, se ha pasado en 3 días. Eso también lo dice mucho. Y sí, eso creo que es algo que aparece mucho Mm. en el tema, ese vértigo del paso del tiempo. Y bueno, más que dar soluciones, es lo que intento captar ella es las sensaciones de pasar por eso. Ujú. Dice Eduardo Alfon, un fenomenal autor que también ha publicado un libro no hace mucho sobre la paternidad, que se titula Un hijo cualquiera, que enseñar tu vulnerabilidad como padre o como hombre está mal visto. Y luego, por otro lado, que somos otros hijos al convertirnos en padres. Y yo te quería preguntar qué opinas al respecto. Sí que es cierto. No sé, a mí lo que me ha pasado es que a partir de ser padre y de ver de las cagadas continuas que hago, miro hacia atrás y digo, joder, durante muchos años pensé, digo, joder, mis padres fueron bastante desastres. Y ahora soy consciente de decir, no, pero es que el que fue realmente un hijo desastre fui yo, ¿no? Y que a veces sigo siéndolo, ¿no? Y, y eso, y luego también no soy lo Lo de de mostrar tu lo de vulnerabilidad mostrar. como padre y como Pero yo creo que eso hombre yo está creo mal que eso visto. ya no está tan mal visto, yo creo. Yo creo que eso está cambiando. No. También un poco en parte gracias a esto, ¿no? Gracias a que haya más hombres que escriban su experiencia. Que Puede tampoco es ser, mucho, ¿no? sí. Sí, tampoco sé. A ver, yo tampoco conozco mucho si de. No sé, igual en revistas igual la gente habla más de paternidad, así, tanto hombres como mujeres, así, pero en. No sé, bueno, estoy pensando en La carretera de Cormac McCarthy, que es un padre con su hijo. Entonces, bueno, no sé, yo no sabría decirte títulos ahora, pero bueno, yo creo que es un tema que cada vez está más ahí, Ujú, porque los hombres cada vez también estamos más presentes igual como padres, igual también. ujú. Pero es eso, el tono frágil del protagonista también es como en muchos momentos un poco doloroso de leer, ¿no? O sea, hay un tono de humor, pero en el fondo es lo que decía, hay... Sí, pero también es un tono de alguien que, o sea, bueno, un tono. Situaciones es un personaje que se hace una montaña con un grano de arena, que bueno, que es igual es. Pero es más común de lo que tú que te crees. Tú crees que es muy personal, igual, pero es más común de lo que tú te crees, ¿eh? Pues mejor así, me siento más Creo, cómodo. ¿eh? Sí, Es sí, sí, también una sí. opinión personal, no sé. Sí. El padre del niño con la camiseta con el número 8. Aunque el padre del niño con la camiseta con el número 8 no le gustaba el fútbol y no le hacía ninguna gracia el hecho de que su hijo hubiese comenzado a jugar con el Antolín Promesas, fingía ante su hijo que sí que le gustaba el fútbol y fingía ante el resto de jugadores y de padres y de madres y demás allegados que cada sábado por la mañana acudían a los campos de la Parrala, un interés y un entusiasmo que bien podrían pasar por un interés y un entusiasmo auténticos y genuinos. Porque o era eso, o era confesarle a su hijo que el miedo que sentía a que terminara convirtiéndose en uno de esos fanáticos del fútbol por los que sentía tanto rechazo, y a que ese hecho le generara un rechazo hacia el chaval, y a que ese rechazo suyo, a su vez, y en contraposición, le generara al chico un contrarrechazo hacia él. Le atenazaba de tal manera que, por más que lo deseaba y se esforzaba por ello, era incapaz de aceptar, o siquiera de resignarse, al hecho de que al chaval le hubiese dado tan fuerte por ese deporte, cosa que al padre del niño con la camiseta con el número 8 sabía que de ninguna de las maneras podía permitirse, porque por muy culpable que se sintiese uno por mentir a su hijo, por muy difícil que le resultara a uno mantener una impostura de esas características día tras día, mañana, tarde y noche, una cosa era esa y otra muy diferente, el ir a donde el hijo de uno y soltarle así, como quien dice, una bomba de semejante calibre sobre la cabeza. De manera que por el momento el padre del niño con la camiseta con el número 8 fingía, o al menos
lo intentaba. Y, y yo también te quería preguntar por qué opinas sobre, no, siendo un tema que impacta tanto en la vida de las personas, y en este caso de un hombre, y teniendo en cuenta cómo ha cambiado y cómo ha evolucionado nuestro rol, pues si crees que hace falta escribir más historias sobre este tema. No creo que haga falta escribir más historias sobre este tema. Vamos, yo creo que un escritor cuando escribe tiene sus temas y sus historias. No creo que sea necesario escribir historias sobre la paternidad o... No sé, hay mil temas de los que hablar, hay muchísimas personas que no tienen hijos y no... No sé, también por otra parte creo que esto le puede llegar también a una persona que no tenga hijos. Sí, Las historias. vamos a hablar, por ejemplo, que también tocas temas, grandes temas en el libro, tal y como yo lo veo en muchos de los relatos, como son la convivencia, la comunicación, la empatía, la comprensión del otro, entre los hijos, la pareja, los cuñados y los problemas que tienen los protagonistas para hacerlo. Que muchos de los relatos en los que nos metemos en la vida interior, la vida cotidiana más íntima de la familia, está sobrevolando una preocupación por esas dificultades de convivencia, tal y como yo lo veo, ¿eh? No sé cómo, por ejemplo, para evitar discusiones, para evitar broncas, esas cortapisas que nos metemos y que tanto nos cuesta llevar en muchas ocasiones. Sí, porque es que a pesar de que las personas somos en el fondo todas iguales, hay mil detallitos siempre que nos sacan de los demás y te distancian. Y entonces, eso creo que, hablando de padres e hijos así, creo que las historias estas van sobre un padre y sus hijos y su mujer, bueno, y también un poco el entorno familiar así, pero puede ser desde eso, un padre con un hijo, un padre con su esposa, un amigo con otro amigo, un compañero tuyo de trabajo, no sé, eso, lo que dices. No creo que haga falta, o sea, que hay mil tipos de relaciones sobre que se pueden tocar. Y no sé lo que estoy diciendo ya. Bueno, vamos a hablar del ritmo del libro, que también es muy original. El ritmo divagativo en el que están narrados varios de los relatos, en ese monólogo interno que hay en la mente de un narrador neurótico. Bueno, con todos los respetos. Sí. Pero es el narrador, yo Sí, no es el estoy hablando de narrador. ti. Sí. Es todavía más hiperacelerado. Hace como bien dice tu amigo, que leerlo resulte enervante en muchas ocasiones. Pero es el tono adecuado. ¿Y qué quiero decir con esto? Encontrar el tono de la novela, para mí, no es narrarla para que el lector la entienda. O escribir algo para que resulte cómodo y agradable a la lectura. Pensar en eso para mí es un error. Ya me dirás tú qué opinas. Sí. No, o sea, ¿Qué sí, que estás en lo cierto. No, sí, el tono es buscado, no es acelerado porque la mente de una persona en tensión se acelera, no, y entonces Para meterte en ese... Sí, es una en la manera historia. a ver cómo lo digo, de recrear con las palabras ese tipo de emociones y de sentimientos. Uh-huh. Como si fuese una especie de música, podría decir, con un ritmo que se ajusta a ese tipo de sensaciones, así. Claro, si lo que se quiere es introducir al lector en la vida de una persona que sufre por X razones, que luego podemos estar de acuerdo de si las situaciones que hay en el libro, pues te pueden parecer, pues sí, adecuadas, o sea, que sí, que se pone nervioso con razón, y otras que te puede parecer banal o frívolo o exagerado. Pero bueno, que te puedes identificar con ese agobio, ¿no? Tal y como está escrito. Pero lo haces bien, porque yo creo que tienes que sentir esa ansiedad, y la única manera es escribir con ese flujo desenfrenado de conciencia que utilizas. Es así como te lo planteas, ¿no? Yo te doy la enhorabuena porque además es que lo consigues, y escribirlo tampoco debe resultar nada fácil. Bueno, a ver, no sé, a lo largo de los años he ido probando cosas así y
Y no sé, he llegado a este estilo. A ver, escribir siempre me resulta complicado, pero conseguir este ritmo, creo que lo que me resulta complicado es refrenarme, Ujú. para que no me acelere todavía más. No meto un montón de frases súper largas, hago párrafos de 2 caras, y eso. Sí que intento que se ajuste Y a el, las emociones, así que... y el rumbo sí que lo tienes definido. O sea, porque yo la sensación que tengo es que estoy leyendo a una persona divagar, pero en el fondo sé que sabes a dónde vas. Sí, eso sí. Antes de escribir el relato, si no, no me siento a escribir. Bueno, me siento a escribir muchas veces sabiendo que no voy a escribir, bueno, o probando cosas, pero no sé, es que está el tiempo de escritura y el tiempo de darle vueltas a la cabeza en la historia, de que viva, de que se desarrolle en tu cabeza. Entonces, yo durante días tengo un tema o una imagen y digo, ¿qué es esto? Y bueno, lo mantengo ahí en mi mente y me y dejo que crezca por algún lado. Y entonces, normalmente casi sí. No, no Cuando... apuntas. No, no. A veces que me apunto alguna nota, pero no lo dejo ahí, porque prefiero guardarlo en la cabeza, Sí. porque si no, ¿cómo decirte? Si tiene algo eso, que te estoy hablando, esta imagen o lo que sea, sé que se me va a mantener en la cabeza. Ajá. Y si no, pues no sé, que pase y ya está. Y entonces llega un momento en el que yo ya tengo, estoy pensando en algo que estoy escribiendo ahora, tengo la historia, es algo difuso, pero sea al punto al que va a llevar, al que me va a llevar. Ujú. Ya sé el final, cómo acabar, y entonces a veces me llevo sorpresa por el camino mientras lo escribo, pero me pero me pero nunca me siento a escribir sin tener una idea hacia dónde voy. Oye, O- te has escaqueado un poco antes, ¿eh? Cuando te he preguntado sobre... que tenemos el personaje misterioso aquí. Cuéntanos un poco de dónde viene esa inquietud, desde cuándo escribes, si has ido a la escuela, si has hecho talleres o... Sí, bueno, a ver, siempre he leído mucho desde chaval. No, yo te digo, yo qué sé, empecé con cosas tipo El barco de vapor, de Bani el Forzudo, El pirata Garrapata, Fray Perico y esta gente así. Luego también mucha fantasía de esta de tipo Tolkien así, pero libros más, ¿cómo te diría? Yo qué sé, me recuerdo la saga de la Dragonlance, así que eran unos libros de 1000 páginas ahí que les leía Eso no y no conozco. sabía ni lo que estaba leyendo. Bueno, unas epopeyas larguísimas. Y bueno, siempre me ha gustado leer. E intenté, un día me dio por escribir así, y nada, yo me sentaba con mi cuaderno y escribía 3 frases o 4 así, me tiraba ahí una hora. No tenía ningún sentido, o sea, prácticamente no era ni lógico lo que escribía. Y bueno, pues eso hacía. Y lo que te pregunté de por qué te planteaste publicar esto ahora. Espera, déjame que cuente antes. Vale. Es que me adelanto, perdona. Y Te he luego ya cortado, llegué perdona. luego ya caí en la escuela de escritores de Burgos, Ah, vale, vale. que, que para mí ha sido como una suerte tremenda, ¿no? Tanto con Jesús, que es el que lleva la escuela, y que yo he hecho varios cursos por internet, así incluso con gente con nombres conocidos, así de autores que ahora no voy a decir, pero eso, o sea, yo creo que para mí es de las mejores escuelas que tiene que haber en España. No porque esté aquí, ¿no? No, porque lo siento de verdad, no es. O sea, sí que, no sé, es alguien que está ahí cerca y que te hace, a ver cómo explicaría. Ver que lo que haces importa, escribir como una manera está en el mundo, no como o sea, no es el tema de publicar ni de hacerlo bien ni nada, sino una manera de estar en el mundo, yo creo. Entonces, No yo creo eres que la eso es algo primera que, persona que dice, me ha llamado la atención, no eres la primera persona que ha estado en la escuela de escritores que me dice lo mismo. Ujú. Sí, sí. Pues es que es así. Y lo sentimos así, yo creo, no muchos de los que estamos ahí. Y me decías Lo de publicar. lo de publicar. Hombre, a ver, fuera de eso también a mí quiero que me lean. Claro. Y eso, este libro igual no sé cuántos
los relatos están escritos a lo largo igual de 10 años así. Y pues llegó un punto en que vi que, vamos, repasaba así, digo, bueno, a ver cuáles también, ¿no? Y vi que los que más me gustaban y eso tenían una temática más o menos común y dije, uy, casi tengo un libro. Y además veía un tono también así, y un estilo, una voz. Y entonces escribí unos cuantos para completarlos porque creo que es un libro de relatos, pero se puede leer como una novela. Sí, sí, claro, porque hay personajes que son comunes a la mayoría de los relatos. No sé si todos, pero la Sí, mayoría, todos, casi todos. todos. Sí, sí, todos, sí. Son en diferentes situaciones, pero sí. Ujú. Vale. Eh, el amor y la dedicación en las relaciones paterno-filiales no son recíprocas casi nunca, diría yo. Y es algo que a veces nos cuesta mucho asumir. El ver cómo unos padres que se han desvivido por sus hijos y años después, algunos pueden llegar a ser maltratados o abandonados por ellos, pues es algo que duele, que llama la atención, y en el libro nos sitúas en concreto esos dos momentos en la vida en los que un hijo depende absolutamente de un padre en los primeros años y un final en el que una madre, que por otro lado está hastiada, perdón, por la vida, absolutamente ignorada por su hijo hasta el punto de tomar una decisión que no voy a decir, no voy a detallar. Bueno, sí, porque lo pones justo al principio. Sí, sí. Justo al principio Sí, dice que se va a suicidar. Vamos, o lo describe. Sí, sí, se toma unas pastillas ya directamente, sí. O sea, que no lo destripo. ¿Tú has querido hacer explícito este contraste entre, pues eso, esa dedicación y ese abandono? Sí, Principio y porque al es final. algo que, a ver, hablamos de padres, ¿no? Como que Sí. es muy importante ser buen padre, ¿no? Mm. Pero el concepto de ser buen hijo, yo creo que sí, mira, ese creo que sí que igual sería necesario escribir un libro Sí. sobre el tema. Porque está más difuso. Claro, sí. Y claro, el concepto de ser buen hijo igual te das cuenta muy de, bueno, al menos en mi caso, muy de adulto, pues, o sea, tienes concepto, puede ser un buen amigo, un buen compañero de clase, bueno en mi oficio, lo que sea, pero ese concepto yo no lo Ya tengo es fruto de una tan claro. madurez. Es como que lo das por hecho, ¿no? Sí. Estoy con mis padres y ya está, pues no le doy más vueltas, no. Pero, y en cambio, pues por ejemplo, de padre a hijo, dices igual, dices, joder, pues oye, me tengo que preocupar por estar con mis hijos, por educarles bien, pero al revés, no sé, es un concepto o sea, o sea, de ser buen hijo hacia los padres que no. Y eso, yo creo que me he dado Sí, cuenta que la más tarde. gente hay veces que se conforma, a lo mejor, eso lo hemos hablado en el club de lectura, por cierto, en el último libro. Ujú. Le pone un cuidador al padre y ya está. Sí, eso O, es, sí. o una residencia, o lo que sea. Sí, aunque no esté bien, o no ir a verles, no llamarles, no tener una relación cercana, de decir, oye, te voy a contar mis cosas que me pasan, también es que es complicado, no lo sé, porque Ya, pero eso, se produce ese contraste en el relato en el que estamos viendo a dos personajes, un padre y una hija, creo que sí, que es un padre y una hija que están haciendo un bizcocho, le falta un ingrediente y entonces tiene que ir a pedirlo a la vecina, que es justo esta persona que está, pues, ha decidido morir. Y entonces se ve ese contraste, ¿no? Entre esa relación tan estrecha y sí, tan de entrega del padre tan hacia de los entrega. hijos, ¿no? Mm. Pero por Por otra otra. parte, hay cero entrega del hijo hacia los padres también. No. Ujú. Ujú. Hay, bueno, lo que comentaba, hay varios relatos que me han gustado mucho, pero me ha impactado y me ha llamado muchísimo la atención uno de ellos, que seguro que te lo dice mucha gente, no sé, a lo mejor luego me lo dices, y es el segundo, que lo titulas Yo quiero que luches por mi amor. Me parece quizás el mejor, brillante en cuanto a la técnica narrativa, muy ingenioso, muy original y muy divertido. A lo mejor soy yo, que me faltan lecturas, pero porque bajo la apariencia infantil o de juego literario lo vais a observar cuando lo leáis, enseguida os vais a dar cuenta. Conviertes un acontecimiento cotidiano que pudiera ser anodino, escrito de una forma normal, de una forma usual, pero utilizas los elementos de otro relato, de un cuento, lo disfrazas, utilizas los personajes, los escenarios, el lenguaje,
con los del cuento del universo del Grúfalo, Sí. que no sé si los que tengáis niños pequeños, pues de sobra lo conocéis. Entonces, era contarlo como si quisieras que lo entendiese un niño, o porque en realidad creo que exige mucho más al lector adulto para ir descifrando esa especie de código para entender la historia, o expresar los absorbidos que podemos estar, los sortos que podemos estar en ese universo infantil que nos contagia hasta nuestra forma de escribir. ¿Cuál era la intención de este texto? No, ese conecta con el primer relato que aparece un padre leyendo el libro del Grúfalo a sus hijos. Exacto. Entonces, por darle continuidad, bueno, me vino así, ¿no? Y sí, es como un relato infantil, pero en el que estoy tratando temas adultos. Y la idea era esa, el Grúfalo, sí, que es un libro mítico para niños, pues usar esos escenarios, esos personajes así, y ese tono, pero para tratar una situación de conflicto que se produce entre unos adultos para que unos niños más o menos puedan entenderla. No... Pues he dado en el clavo entonces. Sí, Qué bien, sí, qué bien. No, pero es verdad, o sea, poneros en la situación, imaginaos que queréis describir una escena, un acontecimiento cotidiano de vuestra vida y queréis explicárselo a unos niños, ¿cómo lo haríais? No es fácil, ¿eh? Coger todos los elementos de un universo de un infantil y adaptarlos a esa escena y a ese acontecimiento. Es complicado, ¿eh? Si os ponéis a hacer el ejercicio, si os lo proponéis, como lo ha hecho él, pues no un párrafo, ¿eh? Un relato del tamaño que tiene este. Es complicado y hay que alabarlo. O sea, es uno de los alicientes de este libro, yo creo. Vale, gracias. No. ¿Qué te iba a decir yo? No, sí, es complicado. Bueno, verdad, no sé, ¿no? complicado. A ver, a mí me cuesta siempre mucho escribir. No, lo que pasa es que luego cuando miras atrás dices, joder, ¿cómo hice yo esto? Lo que sea, ¿no? Y eso que yo tengo un concepto del libro que digo, bueno, es lo que para mí es lo que es. No, pero bueno, dentro de mis posibilidades digo, a veces te sorprendes y dices, miras atrás y dices, hay una frase, ay, de esta tía de Leila Guerriero, que dice, es que habla sobre escribir. Y entonces, no sé si se titula, dice, ¿dónde estaba yo cuando escribí esto? Entonces, que ella a veces mira hacia atrás Claro. y se sorprende y dices, pero ¿cómo se me ocurrió a mí esto? O- pero ya te digo, dentro de lo que creo que es el libro, No... Ujú. Yo quiero que luches por mi amor. Cuando durante el transcurso de la cena Grúfala madre regruñó a Grúfalo hijo por usar la parte ancha de su piedra en vez de la parte estrecha de su piedra para partir las cáscaras de los piñones, Grúfalo padre no dijo ni gru. Continuó abriéndole los piñones a la grufalina, como si no hubiese escuchado nada de lo que acababa de escuchar. Y una vez liberados de su cáscara y mediante la estrategia de simular que eran pequeños carboneros, continuó tratando de convencer a la grufalina de que se los comiese. Era una tarde de mediados de invierno que estaba dando paso a marchas forzadas a una noche de mediados de invierno. Y cuando terminaron con los piñones, Grúfalo padre se puso de inmediato con la rama escoba, mientras que Grúfala madre se puso de inmediato con el cuento oral, que a turnos, un día ella y al otro Grúfalo padre, le contaban todas las noches a los grufalines antes de dormir. La intención de Grúfalo padre, en cuanto Grúfala madre terminara con el cuento, era la de tener unas pocas palabras con ella sobre lo que acababa de ocurrir durante el transcurso de la cena. Pero lo que ocurrió fue que Grúfala madre se quedó dormida nada más terminar de contarles el cuento a los grufalines, y como no era plan de que la despertase para tener con ella unas palabras que fácilmente podrían haber derivado en una discusión o en una bronca camuflada de discusión, o es más, en una bronca con todas las de la ley, y que amplificada por las paredes de la cueva hubiese podido dar lugar a que los grufalines se despertasen, lo que hizo Grúfalo padre fue coger un palo y ponerse a dibujar huellas de animales en el suelo junto a la entrada de la cueva, mientras esperaba a que le viniera el sueño y a que se le pasara el mosqueo. En el relato final cuentas
de nuevo en autoficción, imagino, ya me corregirás si me equivoco, por lo que hemos hablado al principio así off the record, está todo bastante inspirado en tu vida, pero puede ser todo mentira. Nada de lo que está O contando no es ahí tal cual. ha pasado tal cual está ahí. Bueno, ¿cómo era el padre de Frank, que es el protagonista del libro, que no lo hemos mencionado? ¿Cómo era el padre de Frank? Es un relato parecido al que, sin duda, yo creo que muchos de nosotros, de nuestra generación, me refiero, podríamos firmar en buena medida. Porque, te voy a decir por qué me resulta interesante. Me resulta interesante por dos cosas. Porque habla de la violencia y la educación. Yo creo que tiene ese componente, es muy importante. Y hay una escena, por ejemplo, que me ha recordado a otra de la novela La cena de Hermann Koch. Si la habéis leído y leéis ese relato, vais a conectar rápidamente. Y dos, para ver lo poliédrico de la figura de un padre, para ver los rudimentos con los que se desenvolvían nuestros padres, que lo hablábamos antes, ¿no? Las enormes limitaciones que tenían y también cómo nos comportábamos nosotros con ellos. En este momento nos asimilamos a ellos, aunque, y aquí es donde se ve más el progreso, yo creo, de nuestra generación. Sabemos que nosotros, como dices tú en el relato, no mataríamos por nuestros hijos y ellos intuimos que sí que lo harían. Sí, yo creo que... Que lo dices en el relato. Creo que cada época igual... Es que ahora hay mucha más información que antes y más formado y... creo que igual en cada época igual hay una idea de lo que debe ser un padre y los padres se tienen que ajustar a ella o intentan acercarse a esa idea lo más posible. Y no sé, es que creo que en cualquier época es complicado. No. Háblanos un poco del relato para que la gente se ponga en situación. Y ya lo he puesto yo un poco, pero... Vale, no, es de alguien que durante toda su adolescencia y a principios de edad adulta, pues se ha hecho una imagen de su padre y esa imagen ha hecho que se distancie de él años luz. Y cuenta un momento justo antes, pocos meses antes de que su padre muera, que es un momento que él en ese momento no le dio tanta importancia como tenía, pero después de que su padre muera, descubre que tenía mucha más importancia de la que él creía. Y es algo que le hace replantearse la idea que se había hecho sobre su padre y la idea que tiene de él mismo como padre. Y eso, no sé, son dos tipos de padres, pero que al final eso, que tienen lo mismo en común, que es que quieren lo mejor para sus hijos y que hacen todo el esfuerzo que pueden que está en sus manos para conseguirlo. Bueno, antes de que pasemos a otra cosa, yo quiero darte la enhorabuena por el libro, Alex. Mira, hace poco escuchaba en un podcast a un actor que hablaba de la experiencia de ser padre y yo me sentí bastante identificado como lo más duro y lo más gratificante a la vez que le ha pasado en la vida, y es algo que creo que no lo siento yo solo, que hay unanimidad, porque resulta increíble para quienes no lo son que algo que en tantas ocasiones te hace pasar tan mal y sea tan extenuante sea a la vez, incluso en mayor proporción, lo que más satisfacción y felicidad te provoca. Vamos, una montaña rusa de emociones en las que además te montas cada día y que creo que tú en el libro reflejas a la perfección y con sentido del humor además. Sí, o sea que sí, o sea, lo que dices que sí, es como decías actor, lo más duro y a la vez lo más gratificante que le ha pasado en la vida. Sí.
Vale, no sé si me lo creo mucho, pero bueno. Pero bueno, no es que a veces ves a todos los así que dices, yo me hago la idea. Ya, Esta que se gente hace- que está bueno. de giras y no sé qué, digo, ¿cuándo está con sus hijos? No lo sé, pero bueno. No, sí, es verdad. Me estoy Pero metiendo aquí en... que puede ser que sea un poco impostado, quieres decir. Sí. Bueno, no sé, yo creo que sobre todo, es que tampoco, porque esta tarde no sé por qué me va a pensar, porque también digo, bueno, parece que es como el ser padre lo más importante, así que para mí lo es, pero Bueno, yo le estoy dando mucha importancia en la sí, conversación porque porque va el sobre libro ahí, todo sí. versa muchos de Sí, los porque es relatos que del libro, pienso pero hay más tipos de pienso en relatos. gente que no tiene hijos y para ellos tendrá su relación, pues igual tienen, lo más importante son, al contrario de lo que le he dicho ahora, sus padres, o sus primos, o un colega, o... Entonces, pero bueno, sí, es cierto que... Te estoy llevando por un camino y es verdad que hay muchos, o sea, que en el Sí, libro se tratan muchos temas que no es sí. necesariamente... Es que me rechina un poco porque es como, cada vez que alguien dice una frase de este tipo, es como decir, es lo más, ya lo siento, perdona, lo más satisfactorio y a la vez lo más Sí, demoledor que me ha pasado en la sí. vida, es como que digo, uff, como que me echa un poco para atrás, digo, bueno, es así, pero no lo digas, ya está, no... Eso. Vale. ¿Sabes lo que es? Porque igual yo al hacer este libro no sé si le estoy haciendo eso también de alguna manera, así que bueno, no puedo hablar. Bueno, Alex me parece que tiene dentro un gran escritor, así que no vas a escribir solo sobre... Seguro que tienes muchos relatos en la recámara. Yo creo, de hecho, que este traje, que le podemos llamar al libro, se te queda pequeño, ¿eh? Y no quiere decir que sea poca cosa, sino ni mucho menos. Pero no es por meterte presión. Nada más lejos de mis posibilidades y de mis capacidades ni de mi ánimo. Pero quiero que desde aquí sumes un apoyo más a que sigas escribiendo y sigas publicando, porque realmente, desde mi humilde opinión, tienes mucho talento para ello. Muchas gracias. Pues ahí sigo escribiendo. No Cuéntanos un poco, a ver, ¿en qué estás ahora? Si se puede sigo decir con algo. relatos porque es la forma en la que me manejo bien. Bueno, y la forma que más me gusta. Aunque no es lo que más lea relatos, porque tampoco se publican tantos libros de relatos, Es verdad. pero pero a mí la forma del relato me llega mucho como lector por es eso, es algo como que puedes contar mientras te tomas una cerveza. Exacto. Y leer igual. Y eso es, y leerlo igual. Y a veces creo que no es necesario más tiempo para contar algo. Y lo que tú decías antes, que se puede leer también un poco en forma de novela, porque Sí, también, muchos como están ambientes ordenados y nombres y todo te suena cuando estás leyendo. Sí. Mm. Y... Ay, no sé, algo te iba a decir, pero se me ha... ¿Cuál es lo último que hemos dicho? ¿Lo que me has preguntado? Ah, sí. No, pues que nada, no te preguntaba nada, solo era pues un comentario sobre Ah, sí, no, que sí, eso, puedas, que sí, sigo un escribiendo. apoyo a que sigas Sí, publicando. sí, sigo escribiendo Ujú. y eso, Que no depende solo de uno, pero bueno. estoy haciendo relatos sobre la amistad. Ajá. Y bueno, ahí estamos. Me imagino que dentro de 10 años conseguiré sacar este libro, no sé. Claro, no esperes 25, porque si no, vamos, ¿dónde estaremos? Bueno, me gustaría para ir terminando, voy a inaugurar contigo un pequeño juego en estas tertulias. Se me ocurre que sería interesante, a ver qué te parece, como va a venir otro autor el mes que viene, pues que le lances una pregunta. Tú sabes solamente que es un escritor burgalés como tú, pero no sabes nada más. Pero igual puedo preguntar lo que... sí, lo que tú cualquier quieras. historia, ¿no? Sí, lo que quieras. Tú sabes, pues eso, que tenéis en común eso y él te tiene que responder en la siguiente, cuando venga el mes que viene. Le diré, ¿te ha dejado esta pregunta Alex Núñez? Vale. Si quieres pensártela, No, te lo digo. Vale. Hago como que se la pregunto al día directo. sí, pregúntaselo. ¿Qué es lo que más vergüenza ajena te da de tu libro? Buena. A ver qué dice. Va a ver a ver si lo quiere contestar. Bueno, pues como os decía al principio, ahora es vuestro turno, porque esto son tertulias y no es una entrevista, esto es una tertulia. Entonces, tenéis vuestro turno para preguntarle, decirle lo que queráis. Si os habéis leído el libro, si no, lo que queráis. Yo os pongo aquí el micro, tenéis que acercar para que
para que capte bien vuestra pregunta. Nombre y medio. Sí, Jesús Pérez. Alex, enhorabuena por tu libro. Gracias. Me habéis hablado de una cosa que a mí me parece muy importante en Alex y es cómo construye las frases. Los buenos escritores dicen que escribir bien significa escribir bien una frase, escribir bien la siguiente frase y la siguiente y la siguiente y la siguiente. Y creo que Alex escribe unas frases de un nivel increíble. ¿Puedes contarnos algo de eso? Vamos a ver. Sobre todo intento que sean naturales. Bueno, no exactamente naturales, sino que sea que avancen de una manera fluida. Y que la frase se ajuste al tono de lo que la frase quiere, de lo que quiero decir con la frase. Y yo creo que esto, sobre todo, lo hago como si dijéramos de oído. No, sí que reescribo mucho. En el momento, avanzo muy lento escribiendo. No es que, yo qué sé, igual para escribir un párrafo me tiro media hora o más. No, aparte porque soy lento, porque hasta que no tengo, me cuesta mucho saber lo que quiero contar. Y lo intento ajustar de primeras. No es escribo el relato y luego lo reescribo, que también luego lo reescribo. Pero es más en el momento. Digo, a ver, esto me suena bien. Se ajusta al tono de la historia o de lo que está pasando y eso es. Pero bueno, creo que es algo así como por intuición, de oído. Una cosilla más. Mi nombre es Asun. Te quiero preguntar, hola, has hablado un poco al principio, has dicho que te gustan los libros con humor, que piensas que es importante, ¿no? Sí. Entonces has hablado un poco de los que te gustaban a ti cuando empezabas tú a leer, que has dicho que te gustaba leer mucho. Sí. Y ahora, actualmente, ahora que eres ya más adulto, ¿qué escritores tienes que te gusten o cuáles nos podrías recomendar? Y luego otra pregunta que te quiero hacer es, ¿cuál es tu plan de trabajo? Es decir, ¿cada cuánto escribes? ¿Si escribes todos los días? ¿A qué hora del día? O sea, Vale, es fácil, ¿eh? Gracias. Mira, escritores de humor me gustan. Uno que me divierte mucho ahora es Manuel Vilas, que es que hace poco tuve un libro de poesía de él y me da de risa porque, sobre todo porque deja ver partes suyas que dices, pero esto cómo te atreves a que la gente vea esta parte. O sea, se pone a hablar, por ejemplo, de que le gusta, va a Nueva York de viaje y dice que en lugar de ir a ver, yo qué sé, un museo o la Estatua de la Libertad, eso, pues se va a un barrio a ver relojes de lujo. Y entonces, como un montón de detalles de esos porque todo el mundo tenemos cosas de esas que, vamos, yo por supuesto no las voy a contar ahora aquí, pero a mí me hace muy... Te llamó la atención, ¿no? Me llamó mucho la atención que dejara ver esas partes suyas, así. Y luego de humor, por ejemplo, hay escritores estadounidenses que también, Kurt Vonnegut, que me gusta, que tiene un humor muy negro, que no sabes muy bien si te estás riendo y que luego te quedas con un mal rollo por haberte reído de lo que está hablando. Y otro muy loco, Richard Brautigan también, que es de la época. ¿Cuál más así? George Saunders también, que es escritor de relatos y tiene una imaginación bestial y también tiene muchísimo humor. Y a ver, ¿qué más te puedo recomendar? A ver, joder, ahora ya me he bloqueado. Y luego lo que te preguntaba sobre tu forma de escribir, tus hábitos de escribir. Sí, los hábitos, sí. Eso escribo, no tengo mucho tiempo tampoco porque entre el trabajo, los niños y la casa y así, escribo, me he organizado para trabajo de enfermero y hago guardias.
Entonces entro por la tarde a trabajar y luego trabajo por la noche también. Entonces tengo las mañanas prácticamente casi todas libres. Entonces lo que hago es hacer la casa, recoger la comida rápidamente y así quedan luego las cosas. Y porque es más importante la literatura que la casa. Y entonces consigo sacar de lunes a viernes como algo así 2 horas y media con suerte de tiempo para escribir. Pero bueno, está ese tiempo que es el tiempo de sentarte a escribir y otro tiempo que también creo que es muy importante, el tiempo en el que vas madurando la historia en la cabeza. Y eso creo que es tan importante organizarte como para sacar tiempo para sentarte a escribir, como mantener tu cabeza libre de distracciones para dejar un hueco para que la historia pueda crecer. Y eso es lo que te puedo decir así. Venga, ¿alguna cosilla más? Hola, Alex. Soy José Manuel. Te voy a devolver la pregunta que has hecho, que me parece muy interesante. Pues Sí. eso. ¿De qué tienes vergüenza ajena en los relatos de tu libro? A ver. Ay. No sé, es que son muy buenos, no tengo ninguno. No, a ver. No, pero cuando lo has escrito, seguro que tienes alguna cosita. Mira, que has dicho, "Jo, cuando he escrito esto". el vocabulario, siempre pienso que tengo un vocabulario, aunque me gusta escribir sencillo y me gustan los autores que escriben sencillo, siempre me ha parecido que tengo muchas carencias en vocabulario. Y Hay una cosa que haces que es lo de poner a lo mejor Las barras. Las barras, sí. Sí. Me ha llamado mucha atención. Sí. ¿Es porque no quieres elegir la palabra o porque...? no, las dos opciones, porque doy las dos opciones, pero eso no es mío, eso es de George Saunders. No, es el Vale. robado total. No. ¿Lo ves como aventuras? Sí. Y eso. Y luego también, a pesar de que me habéis dicho lo del estilo, que está muy bien escritas las frases y eso, sí que a veces me da la impresión de que repito mucho mis trucos. Y entonces me gustaría tener más variedad de recursos. Pero bueno, se hace lo que se puede. Que dura como Es mima. Ahí están los padres. Bueno, ¿alguna cosa más indiscreta como esta? Bueno, pues entonces hemos llegado al final. No ha sido tan duro. No, está muy bien, muy a gusto, no. Me alegro. Joder, qué bien. Bueno, espero que también vosotros hayáis disfrutado del rato, de la conversación en esta primera tertulia del año y damos las gracias de nuevo a Alex por haber venido y al público asistente y también a ti que escuchas el programa al otro lado del podcast. Nos vemos el mes que viene en una nueva tertulia y ya os podemos adelantar que tendremos como invitado a uno de los grandes, a Pascual Izquierdo, el genial Pascual Izquierdo, uno de los nombres conocidos de las letras burgalesas, estará con nosotros para hablar de su último libro, Viaje por el Canal de Castilla. Os recomiendo que no os lo perdáis. Mientras tanto, nos vemos en la biblioteca y, como os digo siempre, seguid leyendo y recomendando a los magníficos escritores burgaleses que tenemos. Nos vemos y hasta pronto.